Hola a todos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la mejor energía porque hoy tenemos un vídeo que, déjenme decirles, está que arde. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y también, seamos honestos, más polémicas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que últimamente la prensa rosa no ha parado de especular sobre ellos, sobre su relación, sobre si hay reconciliación a la vista. En fin, un sinnúmero de rumores que nos tienen a todos con el Jesús en la boca. Pero hoy no vamos a hablar de rumores, no. Hoy vamos a hablar de algo mucho más concreto, algo que realmente impactó a todos y que tiene a los fans en completo shock. Vamos a hablar de... Pausa dramática, las declaraciones de Hande Erçel. Sí, señores y señoras, la mismísima Hande Erçel, en una entrevista reciente, se sinceró y habló abiertamente sobre Kerem Bürsin. Y lo que dijo, bueno, prepárense porque va a dar mucho de qué hablar. Así que si son fans de Hande, si son fans de Kerem, si son fans de esta pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y si quieren saber todo, absolutamente todo lo que Hande dijo sobre Kerem, quédense con nosotros porque este vídeo está imperdible. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, claro, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con toda la información más jugosa del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a poner un poquito de contexto para aquellos que quizás no estén tan al tanto de la historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de grabación de la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkap como se llama originalmente. Desde el principio, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de un romance no tardaron en aparecer y, después de mucha especulación, finalmente confirmaron su relación. Su noviazgo fue un torbellino de amor, de viajes, de momentos hermosos que compartían con sus fans a través de las redes sociales. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo perfecto del amor de cuento de hadas. Pero como muchas veces sucede, la historia no tuvo un final feliz. A principios de 2022, la noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. Nadie se lo esperaba, nadie entendía qué había pasado. Las razones de la separación nunca quedaron del todo claras, aunque se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda y de presiones mediáticas. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Ambos se han enfocado en sus carreras profesionales y han evitado hablar directamente sobre su relación pasada. Sin embargo, los fans nunca han perdido la esperanza de una reconciliación. Las redes sociales se han inundado de mensajes pidiendo que vuelvan a estar juntos y cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, se convierte en noticia. Y es aquí donde entran las declaraciones de Hande que les mencioné al principio. Hace unos días, la actriz fue entrevistada por una importante revista turca y, para sorpresa de todos, decidió abrir su corazón y hablar sobre Kerem. La pregunta clave, por supuesto, era inevitable: ¿cómo es su relación actual con Kerem Bürsin? La respuesta de Hande fue: pausa para generar expectativa, sorprendente. Ella comenzó diciendo que a pesar de que su relación romántica llegó a su fin, siempre guardará un profundo cariño y respeto por Kerem. Afirmó que él fue una persona muy importante en su vida y que vivieron momentos muy especiales juntos. Hasta ahí, nada que no esperáramos, ¿verdad? Pero luego Hande fue más allá y dijo algo que realmente dejó a todos boquiabiertos. Declaró que a pesar de que ya no son pareja, siguen siendo amigos y que mantienen una comunicación regular. Amigos. ¿En serio? Después de todo lo que vivieron, después de la ruptura, ¿siguen siendo amigos? Pues sí, al parecer sí. Hande explicó que ambos son personas maduras y que han sabido separar su relación personal de su relación profesional. Además, Hande reveló que admira mucho a Kerem como persona y como profesional. Elogió su talento, su dedicación y su pasión por la actuación. Dijo que siempre estará agradecida por todo lo que aprendió de él durante el tiempo que estuvieron juntos. Y aquí viene lo más impactante: Hande dijo que no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Kerem en el futuro. Imagínense. Hande Erçel no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Kerem Bürsin. Esto obviamente ha desatado una ola de especulaciones entre los fans. ¿Significa esto que hay una posibilidad de reconciliación? ¿Significa esto que veremos a Hande y Kerem juntos en la pantalla otra vez? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son pocas. Pero no nos quedemos solo con esto. Hande también habló sobre lo difícil que fue para ella lidiar con la presión mediática durante su relación con Kerem. Confesó que se sentía constantemente observada y juzgada, y que eso afectó su bienestar emocional.
Dijo que le costó mucho trabajo mantener su vida privada alejada de los focos y que a veces se sentía agobiada por la atención constante de los paparazzi. Además, se refirió a los rumores de infidelidad que circularon en su momento. Negó rotundamente que haya habido terceras personas involucradas en su ruptura con Kerem. Afirmó que su relación terminó por razones personales y que no hubo engaños ni traiciones de por medio. Estas declaraciones son importantes porque ponen fin a una serie de especulaciones que han estado circulando durante mucho tiempo. Otro punto interesante de la entrevista es que Andy habló sobre su actual estado sentimental. Aunque no reveló si está saliendo con alguien, sí dejó claro que está abierta al amor. Dijo que cree en el amor verdadero y que espera encontrar a alguien con quien compartir su vida. Sin embargo, también enfatizó que ahora está enfocada en su carrera profesional y que no tiene prisa por encontrar pareja. Por su parte, Kerem Bürsin no ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Hande. Se ha mantenido en silencio y ha preferido no alimentar los rumores. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que Kerem está contento con las declaraciones de Hande y que él también guarda un buen recuerdo de su relación. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo lo que Hande dijo. ¿Qué podemos inferir de sus palabras? En primer lugar, es evidente que Hande ha madurado mucho desde su ruptura con Kerem. Ha aprendido a gestionar sus emociones y a separar su vida personal de su vida profesional. Ha demostrado ser una persona sensata y comprensiva, capaz de mantener una relación de amistad con su expareja. En segundo lugar, es importante destacar la sinceridad de Hande. A pesar de que podría haber evitado hablar sobre Kerem, ella decidió abrir su corazón y compartir sus sentimientos con el público. Esto demuestra su valentía y su transparencia. Además, sus palabras transmiten un mensaje de esperanza y de reconciliación. En tercer lugar, la posibilidad de volver a ver a Hande y Kerem juntos en la pantalla es, sin duda, una noticia emocionante para los fans. Aunque no hay nada confirmado, el hecho de que Hande no descarte esta posibilidad abre una puerta a la ilusión. Imaginen la expectación que generaría una nueva serie o película protagonizada por esta pareja. Sería un éxito asegurado. Pero seamos realistas, también hay que ser cautelosos. No podemos dar por sentado que Hande y Kerem van a volver a estar juntos, ni personal ni profesionalmente. La vida da muchas vueltas y el futuro es incierto. Sin embargo, las declaraciones de Hande nos dan una razón para soñar y para mantener la esperanza. Y no olvidemos el impacto que todo esto tiene en sus respectivas carreras. Tanto Hande como Kerem son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía. Su trabajo es reconocido a nivel internacional y cuentan con una legión de fans en todo el mundo. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha contribuido a consolidar su fama y a aumentar su popularidad. Por lo tanto, cualquier noticia relacionada con ellos genera un gran interés mediático y tiene un impacto significativo en sus proyectos profesionales. La posibilidad de volver a trabajar juntos podría abrirles nuevas puertas y catapultar sus carreras a un nivel aún más alto. En definitiva, las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Sus palabras han despertado la esperanza de los fans y han reavivado el debate sobre su relación. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem volverán a estar juntos, pero por ahora, podemos disfrutar de la incertidumbre y seguir soñando con un final feliz. Y hablando de finales felices, es importante recordar que cada persona tiene su propio camino y que lo importante es ser feliz. Ya sea que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos o no, lo fundamental es que ambos encuentren la felicidad y el éxito en sus vidas. Y para cerrar con broche de oro, quiero recordarles un pequeño detalle que quizás hayan pasado por alto. ¿Recuerdan que Hande mencionó que mantiene una comunicación regular con Kerem? Pues bien, algunos fans han notado que Hande ha estado dándole me gusta a algunas publicaciones de Kerem en Instagram. Sí, señores y señoras. Me gusta. Un gesto que, aunque parezca insignificante, ha desatado aún más la euforia entre sus seguidores. ¿Será una señal? ¿Será una pista? ¿Será simplemente un gesto de amistad? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que los fans están analizando cada uno de sus movimientos y que cualquier interacción entre ellos es interpretada como una posible señal de reconciliación. Así que, como ven, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando de qué hablar. Su relación es un tema recurrente en la prensa rosa y sus fans no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y aunque no podemos predecir el futuro, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y soñando con la posibilidad de que algún día vuelvan a compartir la pantalla. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda la información que les he traído. En resumen, hoy hablamos de las impactantes declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, donde reveló que mantienen una amistad y no descarta la posibilidad de volver a trabajar con él. También analizamos el impacto de estas declaraciones en sus fans y en sus carreras.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué les pareció la entrevista de Hande, si creen que hay posibilidades de reconciliación con Kerem y que les gustaría ver de ellos en el futuro. Y ahora sí, antes de despedirme, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, ahora vamos a expandir esta noticia, profundizando en cada uno de los puntos que hemos tocado, añadiendo contexto, analizando las reacciones de los fans y especulando un poco más, siempre con el mismo tono, claro está. Asterisco, asterisco, asterisco. Hola a todos, mis chismosos favoritos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, el lugar donde la farándula turca se desnuda ante sus ojos. Hoy, como ya saben, nos sumergiremos en el drama, la pasión y la esperanza que rodean a una de las parejas más icónicas y, sí, adivinaron, más complicadas del mundo del entretenimiento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de empezar a desmenuzar cada detalle, cada entrelínea, cada posible significado oculto en las recientes declaraciones de Hande, quiero pedirles que se acomoden, se sirvan su té turco o su café, aquí no juzgamos. Y se preparen porque esto va a ser largo y jugoso. Como ya les conté en la intro, la bomba explotó hace unos días cuando una de las revistas más prestigiosas de Turquía publicó una entrevista exclusiva con Hande Erçel. Hasta ese momento, la actriz se había mantenido bastante hermética con respecto a su relación con Kerem, esquivando las preguntas de los periodistas con una elegancia digna de una estrella de Hollywood. Pero esta vez algo cambió. Tal vez la atmósfera de confianza creada por la periodista, tal vez un deseo genuino de aclarar las cosas, tal vez, quién sabe. Tal vez un guiño estratégico a los fans, Hande decidió hablar. Y vaya si habló. Primero, vamos a recapitular un poco. Love is in the air fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que traspasó fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante, imposible de ignorar. La gente no solo veía una pareja actuando, veía a dos almas gemelas destinadas a estar juntas. Y cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, el mundo entero suspiró de felicidad. Pero la vida real no siempre es un cuento de hadas. La presión mediática, las agendas imposibles, las diferencias creativas. Todo eso y mucho más puede hacer mella incluso en la relación más sólida. Y así fue como a principios de 2022 nos enteramos de la triste noticia: Hande y Kerem habían terminado. El shock fue generalizado. Las redes sociales estallaron en mensajes de dolor, incredulidad y, por supuesto, esperanza. Los fans se negaban a aceptar que su pareja ideal se hubiera roto. Comenzaron a buscar señales ocultas en cada publicación de Instagram, a analizar cada declaración pública, a crear teorías conspirativas sobre lo que realmente había pasado. Y es que, seamos sinceros, las razones oficiales de la ruptura nunca convencieron a nadie. Diferencias irreconciliables sonaba demasiado genérico, demasiado cliché. La gente quería saber la verdad detrás de las cámaras, la verdad que solo Hande y Kerem conocían. Ahora volvamos a la entrevista. La pregunta clave, la pregunta que todos estaban esperando, fue planteada con cuidado por la periodista: ¿cómo es tu relación actual con Kerem Bürsin? Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Hande, después de una pausa que debió sentirse como una eternidad para los fans, respondió con una calma sorprendente. A pesar de que nuestra relación romántica llegó a su fin, siempre guardaré un profundo cariño y respeto por Kerem. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Era la respuesta políticamente correcta, la respuesta que se espera de una persona madura y profesional. Pero luego Hande fue más allá. Kerem fue una persona muy importante en mi vida. Vivimos momentos muy especiales juntos. Aquí la emoción comenzaba a aflorar. Se podía sentir la sinceridad en sus palabras, la nostalgia por un pasado compartido. Y entonces la bomba. A pesar de que ya no somos pareja, seguimos siendo amigos y mantenemos una comunicación regular. Amigos. Después de todo. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales. Hande y Kerem amigos se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans se dividieron en dos bandos: los optimistas, que veían en esta amistad una puerta abierta a la reconciliación, y los escépticos, que consideraban que era solo una forma de quedar bien ante la prensa. Pero Hande no se detuvo ahí. Siguió hablando de Kerem con admiración y respeto.
Admiro mucho a Kerem como persona y como profesional. Elogio su talento, su dedicación y su pasión por la actuación. Estas palabras, llenas de elogios y reconocimiento, demostraban que a pesar de la ruptura, Hande seguía valorando a Kerem como individuo. Y luego el golpe de gracia. Siempre estaré agradecida por todo lo que aprendí de él durante el tiempo que estuvimos juntos. Agradecida. Hande no solo reconocía el impacto positivo que Kerem había tenido en su vida, sino que también expresaba su gratitud por ello. Esto era algo completamente nuevo, algo que nadie esperaba. Pero lo más impactante de todo, lo que realmente incendió las redes sociales, fue la siguiente declaración: no descarto la posibilidad de volver a trabajar con Kerem en el futuro. No descarta la posibilidad. Esas palabras, cargadas de ambigüedad y esperanza, desataron una ola de especulaciones entre los fans. ¿Significa esto que veremos a Hande y Kerem juntos en la pantalla otra vez? ¿Qué tipo de proyecto podrían estar considerando? ¿Una nueva serie? ¿Una película? Las preguntas se multiplicaban sin respuesta. Para entender la magnitud de esta declaración, es importante recordar que tanto Hande como Kerem son dos de los actores más cotizados de Turquía. Sus agendas están repletas de proyectos y compromisos. El hecho de que Hande mencione la posibilidad de volver a trabajar con Kerem implica que al menos han tenido alguna conversación al respecto. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿De qué podrían haber hablado Hande y Kerem?